buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Pituca, y por esa estupendísima introducción que habéis hecho. Y bueno, pues a todos los participantes del programa de emprendimiento agroalimentario de Aragón, pues bueno, vamos a estar ahora una horita y media contándoos cosas de mi experiencia, muy directas, muy directas. También tendréis oportunidad de poderme hacer pues, preguntas, intervenciones, ¿vale? En lugar de hacerlas quizás a lo largo del rato que voy a estar hablando, pues a lo mejor haremos una serie de cortes para entrar preguntas y luego, sobre todo, al final también, ¿vale? Bueno, pues agradecer en primer lugar al Instituto Aragonés de Fomento por seguir con el 6º programa agroalimentario de Aragón. Esto es imparable, ni virus, ni estados de alarma, ni nada. Esto sigue adelante. Gracias también al resto de entidades que participan, el CEI Aragón, el CITA, la Fundación Aula Dei a través del Parque Científico Tecnológico Aula Dei y la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón. Bien, pues voy a hablaros, pues se oye bien, ¿no? ¿Verdad? El sonido, tal, todo bien, vale. Bueno, el título de esta exposición es la distribución de productos agrícolas en canal corto. Luego vamos a desmenuzar estas palabras y porque me gusta entrar muy en detalle de cada una de las palabras. Yo soy, bueno, todo en base, o sea, esto no pretende ser ninguna clase magistral técnica con ninguna teoría nueva, o sea, para nada, cero. O sea, yo soy un mortal y a base de experiencia os voy a contar lo que esto significa y lo que significa para mí, pero es lo que significa realmente, ¿vale? Os hablo como Biotrailla y como Tresa y de Aragón, ¿vale? Bien. En la siguiente, yo voy a ir pasando las diapositivas, hay 20 diapositivas, o 18, 19, vamos, son poquitas, poco texto y mucha imagen. A ver, aquí, para abajo, vale. No, para abajo no. ¿Cómo la tengo que pasar? A ver, Fernando, Pituca, igual me tenéis que ayudar. ¿Por qué no? A ver, ahora. Ya está, vale. Bueno, aquí por situaros un poquito, pero Pituca os ha situado perfectamente. Bueno, pues ingeniero superior industrial, Universidad de Navarra, posgrado en IES, está trabajando en Deloitte, Arthur Andersen, como economista en Parque Tecnológico Hualca, con Pituca hemos compartido despacho, con Fernando hemos compartido también despacho, planta, cafés, de todo. Y luego está trabajando en construcción como director de una empresa de construcción. Y bueno, ahora viene la parte gorda y la parte buena, porque claro, este programa de agroalimentario, de emprendimiento agroalimentario, estoy aquí por la parte de emprendedor, ¿vale? Aparte del sector agroalimentario. Entonces, por la parte de emprendedor, ahí os quiero felicitar por el paso que estáis dando, os quiero meter miedo, os quiero meter ansia, os quiero meter, bueno, pero también ilusión, ¿eh? Os voy a transmitir muchísima ilusión y muchísima motivación, eso lo vais a ir viendo. Pues mi parte, de la parte de la que me gusta más, pues esta, se ve el cursor, ¿verdad? También en la imagen me he puesto el cursor rojo para que se vea bien y bien grande, aparte de las gafas para verlo. Bueno, trabajo como consultor en Tresa y de Aragón, como socio y promotor de lo que es Finca Noria SL, que, bueno, explotaciones agrícolas ecológicas. La finca está en Navarra, en Buñuel, al lado de Tudela, a unos 70 kilómetros de Zaragoza, 60-70. Promotor de la marca Biotrailla. Venta directa, canal corto de productos frescos bio a consumidor. Y luego también socio y promotor de otra empresita, G5 Business Partners, que estamos trabajando en temas de restauración, temas de energía, temas de arte. Bueno, esto ya es un puturrillo de cosas que hay allí, ¿vale? Bien, ya os habéis situado muy bien así conmigo. Bien. Vamos a ver, sobre Biotrailla también, para centraros ya, nos olvidamos de todo lo demás y nos vamos a centrar en Biotrailla, ¿vale? Fijaros en el nombrecito, de la huerta a tu casa en 25 horas, ¿vale? Todo tiene
su significado, y esta es la parte también que vamos a trabajar hoy, ahora, ¿vale? En este ratillo, y para que veáis un poquito así en cifras, pues de 13, 15 años trabajando en canal corto, ¿vale? Estamos trabajando con particulares, estamos trabajando con Canal Horeca, estamos trabajando con tiendas y con otros. Muchas líneas de negocio. Esta, por ejemplo, ahora en esta época de estado de alarma, se nos ha caído por completo, lógicamente. Canal Horeca ha estado cerrado. Bueno, nos supone unas ventas interesantes, pero bueno, se pueden disparar otros canales que en este caso pues compensan con creces, ¿vale? Con esto quiero deciros también que no os cerréis en vuestros proyectos de emprendedores a un solo canal. He visto algunos, bueno, he estado leyendo los títulos de vuestros proyectos y algunos como están dirigidos muy centrados en un canal de venta. Se me ponen los pelos de punta, eso me da muchísimo miedo como consejo. Productor ecológico y elaborador ecológico, certificado por el CEPAEN, ¿vale? El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra. Registros sanitarios, pues contamos lógicamente con registros sanitarios de envasado, de productos eco, etcétera. Terminología, análisis de puntos de peligro y control crítico. Creo que tenéis la semana que viene una sesión formativa por otra persona que colabora en el programa agroalimentario, que os va a hablar sobre estos puntos. Contamos con unas 120 hectáreas de cultivo ecológico, 80 productos distintos, ojo al dato, 80 cultivos distintos de frutas, verduras y hortalizas, ¿vale? Esto es bueno, pues de las fincas multiproducto ecológicas más importantes pues de España. Recolección las 52 semanas del año, aquí no se para. Envasado 5 días a la semana y entregas diarias a nivel nacional, de lunes a viernes, ¿vale? Esto es una vez que te metes ya en una rueda de estas y a dar un servicio, no es bueno parar, es bueno dar una continuidad, y luego os comentaré también un poquito más sobre este aspecto, porque bueno, se pueden perder oportunidades y se pierden clientes. Bien, esto un poquillo pues para que os centréis quiénes somos, ¿vale? Esto es un negocio familiar, muy personal de mi familia, la finca, y bueno, todo lo que es este montaje de Biotraía pues ya es un poquito pues invención propia. Y bueno, pues el trabajo pues muy a gusto y con gente pues estupendísima que me hacen, o sea, yo puedo estar aquí perfectamente ahora 2 horas con vosotros y en envasado están recibiendo, en la oficina recibiendo pedidos, mandando a envasado, mandando recolección, y luego por la tarde van saliendo los camiones. Entonces, bueno, soy importante en la organización, pero perfectamente prescindible. Igual algún día me dice Carlos, ya no, bueno, procuro siempre aportar alguna cosita, ¿no? Bien, voy a entrar en detalle. El título que me han encomendado es Distribución de productos agrícolas y en canal corto, ¿vale? Me centra en la palabra distribución y en el canal corto. Distribución visto desde un punto de vista de inicio a fin, no solo como, bueno, ahí en mi pantalla aparece cortado, ahí pone logística, ¿vale? No solo la distribución, no visto como la logística, sino como un proceso continuo de inicio a fin. Y luego veremos también pros y contras, pero más ventajas, lógicamente, para hacerlo de inicio a fin. De productos agrícolas, bueno, estamos hablando lógicamente del sector primario, y por Aragón y tal, pues bueno, pues es todo pues agricultura, ganadería y derivados elaborados, lácteos, mieles, que también hay un proyecto de miel, en ganadería, pues lógicamente, carnes, etcétera, ¿vale? Y en canal corto, ¿vale? Ahí está el quid de la cuestión, ¿vale? Para mí, ¿qué es el canal corto? Consiste en controlar y gestionar toda la cadena de valor, ¿vale? La cadena de valor, ¿qué es? Lo vamos a ver, ¿vale? En cada paso, ¿dónde se genera más valor al producto?
y dónde no se aporta valor al producto, ¿vale? El valor añadido, etcétera, etcétera. Pensar siempre en la cadena de valor. El canal corto, bueno, pues también sonarán, lógicamente, palabras que se ponen muy de moda: circuito corto de venta, venta directa, los típicos, pues, de la huerta a tu casa, del campo a casa, de tal a casa, vale. Pues todo eso son canales cortos donde intentas participar en la mayor parte de la cadena de suministro, ¿vale? Es importante que tengáis esto muy claro y hasta dónde, desde dónde queréis empezar con el producto y hasta dónde queréis llegar. Podéis empezar desde en agricultura, semilla, y llegar al consumidor final hasta su casa, o podéis empezar, por ejemplo, comprando el producto y entregándose al consumidor, ¿vale? Es más cortito. O podéis empezar desde la semilla y entregando a un intermediario, no llegáis al final, ¿vale? Yo recomiendo, y además hoy en día se puede hacer perfectamente, un canal corto desde el inicio hasta el final, del todo, ¿vale? Con el máximo control de toda la cadena. Hoy en día se puede hacer gracias a las herramientas informáticas que tenemos. Esto hace 20 años, pues era muchísimo más complicado y no llegabas a todo el mercado. Al hablar de mercado no me refiero a tu localidad o a tu ciudad. Estamos hablando de siempre pensar en nacional y no os quitéis de la cabeza la parte europea, ¿vale? Pero siempre pensar en nacional, no pensar nunca en Zaragoza, ¿vale? Zaragoza tiene una población de 600.000 habitantes y España tiene una población de casi 50 millones de personas. Con lo cual, bueno, más de 600.000, dice Pituca, bueno, 650.000, al final nada, al final nada, no es nada. Con 650.000 habitantes no merece la pena, desde mi punto de vista, poner un negocio, una cosa, y además hay que pensarlo siempre en grande, porque si piensas en corto, en pequeño, no, es que con esto me vale y voy a vender solo aquí, te pillarás los dedos seguro, segurísimo. Bien, vamos a ver ahora la cadena de valor, ¿vale? Vuelvo a la diapositiva anterior, ¿vale? Aquí me quiero centrar en canal corto y lo que es la cadena de valor, ¿vale? En la siguiente diapositiva vemos la cadena de valor donde se añade valor al producto, ¿vale? Siempre pensar dónde se añade valor al producto y dónde no. He resumido muchísimo los pasos de la cadena de valor en estos de aquí, ¿vale? En el pedido, en la recolección, la producción, en el envasado, el transporte. Por el transporte quiero decir, bueno, pues el transporte entre grandes municipios o grandes ciudades. Por ejemplo, pues si yo quiero entregar una cesta de verduras en Madrid, pues es el transporte, pues, de Zaragoza hasta Madrid. Y luego está la entrega y reparto, ¿vale? Que es la última milla, el último kilómetro, bueno, llámalo como quieras, que es cuando va el repartidor con un furgón pequeño y hace la entrega al particular. Entrega, reparto. El cobro es importante no solo por cobrar, que necesitamos cobrar, lógicamente, para poder seguir adelante con nuestra actividad, sino pensando en dónde se genera valor al producto en el cobro. El feedback, esta es una parte importantísima, donde también se genera valor a todo el proceso de compra, no a la lechuga en sí, sino al proceso de compra y a la experiencia del cliente. Y luego volvemos otra vez al inicio de lo que es la nota de pedido. Entonces, me voy a parar ahora en cada uno de ellos, de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de las 7 de estas conceptos, para ver dónde generamos valor, dónde podemos generarlo, cómo lo estamos generando en Biotraía, cómo lo estamos intentando generar. Y bueno, pues eso. Para las preguntas, bueno, más adelante hacemos alguna pregunta. Bien, el pedido. El pedido, como nosotros estamos trabajando mucho vía web, ¿vale? Vía web podemos pensar, hay dos tipos de páginas web. Las páginas web estáticas, que es simplemente una fotografía, un escaparate, y las páginas, bueno, pues más dinámicas, donde se puede generar una transacción.
Lógicamente las páginas estáticas, pues es una foto, pues para poco sirven. Os recomiendo muchísimo que trabajéis siempre con páginas dinámicas donde se puedan generar pedidos, ¿vale? Hoy en día esto es muy fácil, ¿eh? Los pedidos se pueden recibir vía WhatsApp, pero ojo, al asterisco, WhatsApp con PC, ¿vale? Nada de WhatsApp con el móvil. El móvil está para otra cosa, porque si estás con el móvil, con el WhatsApp, no haces otras cosas. Esto es para un profesional que está con su ordenador recibiendo los pedidos y lo puede tener abierta la página web o hacer un volcado a las 7 de la tarde. Nosotros cerramos los pedidos que entran por e-commerce, por la página web, los cerramos a las, no sé, a las 6:30, no sé a qué hora es, a las 6:30, 7. Se cierran y se hace un volcado de todo lo que hay en la página web y automáticamente, sin hacer ningún proceso manual más que un poco de verificación, vuelca todo a los sistemas de gestión interna para recolección, para logística, para portes, para palés, etc. Los WhatsApps, la gente le gusta mucho utilizar el WhatsApp y hacen los pedidos también por WhatsApp, pero siempre gestionados con un ordenador, y el correo electrónico. Al final también pues queda todo por escrito y bueno, pues es rápido gestionar un pedido por correo electrónico. Teléfono, cero. Nada. Olvidado. Olvidaros del teléfono. Es como el fax. Totalmente olvidado. Para este tipo de negocios son palabras que deberíamos de olvidar de nuestro vocabulario. Y de palabra exactamente lo mismo. O sea, no se puede tomar un pedido de palabra. Oye, hazme esto, prepárame, oye, para la semana que viene o para mañana. O sea, nada. Luego te olvidas. Te olvidas, lo vas a hacer mal. Me pusiste, no te dije, no te dije, etcétera. Por teléfono, siempre hay que tener un teléfono móvil disponible para los clientes. ¿Qué ocurre? Que tomar un pedido por teléfono cuesta 7 minutos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Llueve? No llueve, no llueve. Pon. Y el tiempo pasa, ¿eh? Y al final el tiempo es dinero, ¿vale? Hay que tener un teléfono, pues porque la gente puede tener dudas o una consulta, una persona quiere hacer un pedido vía web y tiene alguna duda de la web o tiene alguna duda de WhatsApp o tiene lo que sea, pues el teléfono para eso está. Pero los pedidos hay que automatizarlos, ¿vale? ¿Dónde aportamos valor al producto? En la toma de pedido. Bueno, pues en hacer una atención personalizada al cliente. O sea, uno haces un pedido por WhatsApp y respondes, encantado, Claudia, tu pedido lo recibirás pasado mañana. O ¿cuándo lo quieres recibir que no me has dicho? ¿Vale? Atención súper personalizada. Facilidad para hacer el pedido. Los sistemas para hacer pedidos pueden ser rollo o pueden ser muy cómodos. Ahí se está generando valor al producto. El producto siempre pensar que es todo el proceso desde el inicio hasta el final. O sea, que no es una parte muy concreta, siempre con todo. Confianza que genera el entorno para dar los datos personales. Aquí vamos a dar datos personales en la toma de pedidos, ¿vale? Vamos a dar nuestra dirección, nuestro teléfono, vamos a dar a lo mejor una cuenta corriente para hacer los cargos bancarios, vamos a dar... Entonces, necesitamos generar un entorno que sea súper amigable y que sea de confianza. Y aquí ya en el pedido vamos a intentar dar valor al producto mostrando rigurosidad en plazos y en horarios, ¿vale? Si se cierran los pedidos a las 6 de la tarde, pues a las 6 de la tarde hay cierre de pedidos. Tu pedido entrará para el día siguiente. Entonces, estamos de esta manera aleccionando ya a nuestros clientes de que cumplan un horario y les va a dar a ellos seguridad. Si somos rigurosos, ellos van a pensar que su proceso y su experiencia de compra va a ser también exacta y rigurosa. Y los plazos, vamos a decirle al cliente, oye, este pedido que me estás haciendo ahora te lo voy a entregar mañana o te lo voy a entregar pasado o te lo voy a preparar mañana o te lo voy a recolectar hoy mismo o te lo voy a, ¿vale? Pero aquí, como estáis viendo, en la toma de pedidos ya tenemos cierto valor que estamos dando a nuestra experiencia de compra, ¿eh? Que no se convierta esto en, la toma de pedidos, bueno, pues ya me llegarán los pedidos, no les hago ni caso, hay que centrarse muchísimo y que el cliente se quede con plena satisfacción en este estado de la compra. Nosotros en Biotraía, yo no suelo recibir pedidos, solo de alguno en Canal Oreca, sí, algún restaurante pues de
bueno, pues de típicos pues de estrellas Michelin o de, bueno, pues de alto fama y tal, pues sí que a lo mejor me pueden hacer a mí un pedido y me lo hacen por teléfono. ¿Por qué? Pues bueno, son personas que quieren hablar conmigo directamente por teléfono, ¿vale? Pero si no, bueno, nosotros tenemos una oficina donde está Paula, donde está Isabel, donde está Natuca, donde hay una serie de personas con ordenadores tomando todos los pedidos, ¿vale? Y que entran todos vía web y se van haciendo los cierres, cada ciertas horas se hace un cierre. Luego también lo explicaré por qué hay que hacer cierre de pedidos, porque luego se desencadena un proceso de listados de recolección, etcétera, que tiene que ir todo, no puede ir goteando a lo largo del día, sino que tiene que haber distintas fechas a lo largo del día pues para hacer todos esos procesos de una forma más mecánica, ¿vale? Bien, el pedido, ya hemos visto más o menos dónde tenemos la cadena de valor, dónde tenemos el valor. La recolección, producción. En nuestro caso, yo os he dicho que nosotros cultivamos y producimos todo. Bueno, hay una parte que podemos comprar. ¿Cuánto estamos comprando? Bueno, pues hay meses que podemos comprar un 2-3% y hay muchos meses que compramos un 0%. Tenéis que decidir individualmente en vuestro proyecto emprendedor si queréis producir o queréis comprar y luego comercializar. Es lo que os decía antes, si dentro de la cadena de valor queréis hacer un trozo, el inicio, hacer el final o hacerla por completo. En lo que es el sector agrícola, lo que estamos hablando ahora de productos agrícolas, a ver, es muy fácil producir, es muy fácil, o sea, no hay más que coger y ponerse. Tienes que conocer, lógicamente, los productos, los riegos, las estaciones, la cosecha, el manejo, etcétera, pero bueno, pero es una cosa que es fácil, ¿eh? Os recomendaría que hicierais la producción, ¿eh? De todo. ¿Dónde aportamos valor al producto? Buah, aquí se aporta muchísimo, muchísimo. Tienes una trazabilidad absoluta, absoluta de lo que estás vendiendo. O sea, yo, de cada lechuga que vendemos en una cesta y que nos compra un señor de Sevilla, una señora de La Coruña, le puedo decir exactamente qué semilla era, cuándo la hemos sembrado, cuándo hemos hecho la plántula, cuándo hemos hecho el trasplante del campo, en qué campo lo hemos puesto, cuándo lo hemos regado, cuándo lo hemos recolectado, quién lo ha recolectado, lo ha recolectado Miguel, lo ha recolectado Santiago, lo ha recolectado Cristian, lo ha recolectado, o sea, todo, absolutamente todo. Luego, evidentemente, quién lo ha envasado, quién lo ha entregado, pero la trazabilidad al cliente y más hoy en día le da seguridad. Conoces muy bien el proceso de cultivo y la producción, porque si ahora me dicen, o hace un mes, Carlos, ¿y no tenéis tomates en biotraía? Porque los veo en el supermercado. Digo, no hay tomates por esto y por esto. Entonces, espera su tiempo y tendrás los tomates. O, Carlos, ¿por qué no sé, me voy a inventar, la acelga tiene la penca más estrecha? Digo, porque son acelgas muy jóvenes. Si las dejáramos más tiempo, se ancharía la penca. Entonces, si lo que quieres es hacer unas pencas de acelga rellenas, un restaurante, pues este tipo de acelga no te va a valer. Esta es una acelga exquisita para hacerla de esta manera. Entonces, hay que conocer muy bien el producto y su proceso de cultivo, su forma de fabricación, para poder defenderlo y explicarlo, ¿vale? El que va a un Merca Zaragoza, Merca Madrid, Merca tal, allí compras el producto y no tienes ni idea de nada. Y lo vendes, pero como, oye, lo he vendido y me olvido del producto. O sea, no quiero saber nada, pero no me pidas ninguna explicación, ¿vale? Puedes defenderlo mejor, lógicamente, puedes defender, oye, pues yo quería la acelga de penca ancha y me dices que no, que ahora tienen la penca estrecha y me dices cómo es ahora de crujiente y encima con las lluvias que han caído, cómo está de cristalina en las hojas, pues en lugar de hacer pencas de acelga rellenas, voy a hacer acelgas al no sé qué, ¿vale? Que es otro plato que me va a salir fenomenal en este restaurante o en casa para los niños, ¿vale? Con lo cual, allí podemos defender el producto y generas, evidentemente, mucha confianza con el cliente. O sea, el cliente va a ver, oh, estos entienden de lo suyo, te están explicando, te están animando, te lo están... O sea, aquí no hay trampa ni cartón, ¿eh? Entonces, el valor que se genera en la producción es muy alto, muy alto.
El envasado. Voy a volver dos atrás para que no perdamos el hilo de por dónde estamos, ¿vale? El pedido, la recolección, el envasado. El envasado. Los productos de alimentación son productos que requieren registro sanitario, que requieren análisis de puntos de peligro y control crítico y que requieren certificados. O sea, aquí estamos hablando con alimentos que van luego al ser humano. Con lo cual, aquí vemos una foto, esto es una foto de internet, esto no es mío, el delantal, los guantes, ahora tendría que llevar hasta mascarilla, visitas con sus batas, todo limpio, superficies metálicas de acero inoxidable, de fácil limpieza, fácil desinfección, ojo con los elementos como esa pieza que aparece ahí, no sé si es un boli o qué es, no puede haber elementos encima que puedan luego ir anillos, piercings, etcétera, paredes de fácil limpieza y desinfección igualmente, la puerta está acceso restringido, todas las señales, ¿vale? O sea, estamos hablando con alimentos de alimentación. Esto es muy típico, bueno, pero tenemos que huir de ello, preparar las cestas en la bajera o en el almacén donde tenemos el tractor, donde tenemos los gatos para que se ahuyenten los ratones, donde cambiamos el aceite del tractor, donde arrancamos el tractor y sale el humo, donde no hay unos aseos, donde no hay un lavamanos de acceso no manual, no de mano, sino de codo o de pie para podernos lavar las manos, etcétera. O sea, esto hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, pero vamos, segurísimo, o sea, no hay otra opción, ¿eh? Pero tanto si trabajáis con caracoles, como con trufas, como con carne, como con lechugas, o sea, así de sencillo, ¿eh? Las cajas tienen que ser de uso alimentario, los envases donde vamos a trabajar, las bolsas, si utilizáis una bolsa de plástico o biodegradable para envolver luego el producto, ha de ser de uso alimentario, porque luego ocurren los problemas. Y si ocurre algo, os borran del mapa. Os borran del mapa y a lo mejor os vais no a casa, sino a otro sitio, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo hagáis bien desde el principio. Certificados, perdonad por la doble D. Todos los certificados que sean necesarios. Nosotros en Biotraía pues tenemos el certificado, aparte de los registros sanitarios, certificado ecológico, como trabajamos en ecológico, como envasador ecológico, ¿vale? Entonces, con eso podemos vender con el sello ecológico en lo que es las cestas, aparte del producto, las cestas con el sello ecológico. Fijaros, por ejemplo, os voy a dar un dato, cestas ecológicas, que venga el sello de ecológico en la cesta, multiproducto, multiverdura, en España, no sé si estaremos media docena. ¿Vale? Y cestas hacemos en España decenas y centenas a lo mejor de pequeñas explotaciones y grandes explotaciones. Pero vamos, yo lo veo, es algo... Entonces, ¿dónde aportamos valor al producto? Bueno, pues tienes un total conocimiento del producto, el producto que estás envasando, es un producto que lo estás envasando tú, que lo ves, que lo tocas, marcas los criterios de calidad. De campo vamos a recolectar 700 lechugas. Entonces, las 700 lechugas, pues habrá 2, 3, 7, pues que vendrán con las hojas mal, o vendrán con más sucias, o vendrán más, pues esos criterios de calidad los marcas tú y los pones tú, y luego al cliente le vas a poder defender perfectamente porque le ha llegado la lechuga con unas gotitas marrones de barro. Pues sí, te ha llegado así porque lo hemos recolectado esta mañana y esta mañana ha llovido. Y el producto es directo. Esto no va por ningún otro lado. Entonces, por eso te van a llegar esas gotitas marrones, que no es más que barro. La metes bajo el grifo y limpia, ¿vale? Pero tienes que tener ese conocimiento. Sabes perfectamente lo que envasas. Bueno, también cuando hagáis cestas, si pongo el ejemplo de las cestas que es el mío, bueno, pues oye, me han pedido las lechugas y vale, se me han acabado las lechugas, pues tengo que cambiarlo por otro producto, tengo que tener una comunicación con el cliente, pero tengo que poder decirle, oye, no te he puesto la lechuga por esto, ¿o por qué? Porque estábamos envasando y se han hecho ya en invierno, se han hecho las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde no puedes ir a recolectar al campo, no se ve, es de noche, en esa zona.
Entonces, no he podido cogerte esa lechuga y te he cogido esto otro, ¿vale? Entonces, ¿el envasado se puede externalizar? Pues sí, también puedes decir, oye, pues yo voy a hacer la producción o no voy a hacer ni la producción ni el envasado. Eso es muy típico también. Voy a hacer la siguiente parte o voy a hacer solo la comercialización. Ahí pierdes tu cadena de valor se va a quedar mucho más corta, ¿vale? Con lo cual puedes tener allí, pierdes el control. Bien, el transporte. El transporte, fijaos lo que he puesto aquí. Valor al producto. Puntos suspensivos. Yo pienso que no le genera ningún valor, ninguno. Estoy hablando del transporte a larga distancia entre provincias. Pues el transporte, si yo tengo que entregar unas cestas en Madrid, en Leganés, en Vallecas, en donde sea, pues bueno, primero tengo que hacer un transporte grueso pues de Zaragoza o de Pamplona, de la plataforma logística con la que esté trabajando, hasta Madrid. Ahí va en un camión grande, gigante, refrigerado, lógicamente, un tráiler, y luego va con camiones pequeños para hacer el reparto a las casas. El transporte grande hasta la gran ciudad, pues no genera valor al producto, ¿vale? Luego hablaremos también un poquito sobre si es kilómetro cero, no es kilómetro cero, etcétera, pues de Madrid o sea, de Zaragoza a Madrid, etcétera. Entonces, transporte de larga distancia, para mí, no genera valor. Ese transporte nosotros no lo estamos haciendo nosotros mismos. Lo tenemos totalmente externalizado. Ya está. No hay más. No quiero controlarlo. O sea, lo que quiero saber, lógicamente, que si cargo hoy, tiene que estar en destino mañana, lógicamente, o por la noche. Hay productos que van a cargarse a las 7 de la tarde y tienen que entregarse a las 11, 12, 1 de la madrugada, ¿vale? Para que luego lo coja otro, el que hace la última milla, y haga la entrega al cliente. Pero yo quiero que se entregue y ya está. Y que lógicamente vaya con registro sanitario, porque el transporte tiene que tener registro sanitario, tiene que tener refrigerado, en nuestro caso, tiene que ir refrigerado y ya está. ¿Queréis que hagamos alguna pregunta? ¿Tenéis alguna cuestión? Y miramos, Fernando, miras en el chat a ver si hay alguna cosita que pueda interesar a alguien que le En diga, principio, ¿vale? animaros a abrir el micro si queréis, a comentar lo que sea acerca de lo que he hablado hasta el momento, que es bueno que haya diálogo y que haya intercambio de opiniones, ¿vale? ¿Qué os parece? Espera un momentito. Arturo Arizón, ¿no? Es un poco Sí. Lebricosca. Marta quiere hablar. Marta, espera un momentito. Marta, activa el micro. Hola. Hola, Marta. Hola, Hola, Marta. buenos días. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Marta? Hola, Marta. Hola, Carlos. Cuando has hablado de que sois muy pocos en ecológico, de las cestas que se reparten, mi pregunta ¿es interesante que todo vaya dirigido al ecológico? ¿Qué quieres ¿O decir, Ma? ¿Qué quieres decir? que parece que si no estás haciendo algo ecológico, No, da la no. sensación de que a mí desde fuera, da la sensación de que estás haciendo algo pues mucho más de lo mismo y que no te distingues en nada. O sea, que parece que la distinción a día de hoy en los alimentos es únicamente que sea ecológica. ¿Esto es así? Tú que llevas mucho Ya, sí. trillado. A ver, yo cuando empecé en ecológico, o sea, cultivar en ecológico es complejo, tiene su complejidad. No había mucha experiencia tampoco. Bueno, a ver, estoy hablando, parezco ahí un viejo, pero a ver, ahora mismo en cultivo ecológico posiblemente seamos de los que más sabemos a nivel nacional, ¿eh? Pero es muy complejo, pero es un sello, es importante, o sea, y la tendencia es a que lo sea más, Marta. Yo pienso que hacer cestas, o sea, la tendencia es clarísima, o sea, clarísima a lo bio, ¿eh? Tanto, o sea, Europa va muy por delante de nosotros en este mundillo, en este tema del bio y del consumo bio, pero te puedes encontrar países del norte de Europa que están en un 50-60% de consumo bio en los hogares.
Aquí en España, pues el porcentaje no sé a cuánto llega, pues el 1, el 2, el 3 o el 4%, no sé, nada. Hay camino, con lo cual te abres. Yo sí que lo recomiendo encarecidamente que se trabaje por el mundo, trabajando en ecológico. Ecológico no es solamente, bueno, ya sería defender el cultivo ecológico, no solamente por un tema de salud de las personas, sino, bueno, ya me meto por salud del planeta. Al final hay cosas que yo lo veo, vamos, clarísimamente. Yo sé, o sea, y todo mi alrededor es cultivo convencional y tengo amigos que cultivan en convencional y en convencional les están restringiendo cada vez más. O sea, los glifosatos y las cosas, o sea, eso se está prohibiendo. Cada vez más se están acercando hacia lo ecológico. ¿Qué pasa? Que en ecológico, pues miramos otras cositas más. Miramos por los insectos, miramos por el agua, el ahorro del agua, miramos por el plástico. O sea, en la finca tengo 0 plásticos. En las cestas que entregamos, 0 plásticos. El único plástico que va es el de la cinta de cierre de la caja de cartón. O sea, eso es, o sea, 0 plástico. Entonces, miras otras cositas que a la gente, o sea, porque uno se las cree y a la gente le gustan. Y cada vez le gustan más. Y cada vez le van a gustar más. Y luego en la última hoja os lo mostraré. El coronavirus nos va a acelerar, nos está acelerando hacia esa tendencia. Y luego, bueno, hay muchos aspectos, que con esto me podría enrollar, pero fíjate luego en lo que es los precios, ¿vale? En los precios, el precio de ecológico cultivarlo cuesta más que convencional, porque requiere más mano de obra. Pero ese sobreprecio, si trabajas en un canal corto, el cliente no lo va a notar. El cliente va a notar que es muy caro cuando hay intermediarios, porque cada uno va a ir incrementando su precio con su margen. Pero si trabajas en canal corto, o sea, la cesta de verdura que vendemos nosotros, esa misma cesta comprada en un supermercado convencional y entregada en casa, estoy seguro que sale más caro. Hice cálculos alguna vez, hace tiempo y tal, sale más caro. ¿Y cómo sale mejor? Directamente desde el productor. No hay ni un intermediario, solo hay un margen. El mío, no hay ninguno más. Bueno, pues sí. Yo sí que te recomendaría, Marta, que fuerais hacia esa tendencia. Esa tendencia os va a distinguir. Yo entre una cesta bio y una cesta no bio, si yo quiero comprar cestas porque quiero canal corto, quiero tratar directamente con el productor, quiero tratar directamente el producto, quiero darle más valor y tal, pues voy a exigir porque sea bio. Perfecto. Hola, Carlos. Mira, Miguel que elabora miel en Jaca, la Jacetania, pregunta que en caso de miel, ¿qué sería mejor? ¿Tirar hacia lo bio o hacia lo local de cercanía, kilómetro cero, supongo que se refiere? La miel tiene complejidad porque para hacer miel ecológica necesitas una explotación de 2.000, 3.000 hectáreas. No recuerdo ahora la cifra. O sea, necesitas, Miguel, un radio, si no me equivoco, de 1,5 kilómetros desde donde coloques las colmenas, 1,5 kilómetros que no haya absolutamente ningún cultivo convencional. Entonces, eso, yo por ejemplo en la finca, yo soy apicultor también y tengo colmenas, tengo 2 estaciones polinizadoras en mi caso y trabajo mucho más. Quise ponerlas, oye, pues voy a poner miel ecológica, pero no puedo, mi finca tiene 120 hectáreas, con 120 hectáreas no puedes, ¿vale? Entonces ahí las abejas pueden recorrer otros campos que no son ecológicos, ¿vale? Pues bien, pues entonces mi miel no es ecológica, tampoco suelo comercializar la miel de una estación polinizadora, no les toco la miel para nada. Entonces, en la miel, si tú lo tienes muy fácil para tener las abejas en el monte de Jaca, que ahí es un comunal, que ahí y te van a permitir en ecológico, pues ponte en ecológico. Al final, bueno, pues te van a exigir poquitas cosas, pues que los alambres de los paneles, pues que sean de acero inoxidable en lugar de galvanizados, que pues son poquitas cosas que yo creo que sí lo puedes hacer. Y la miel ecológica pues tiene mucha más salida en el mercado. La miel es un producto que está cada vez más apreciado por el consumidor. ¿Por qué? Pues porque hay una corriente de apicultores que claramente están poniendo en valor la auténtica miel frente a los azúcares líquidos azucarados que hay por allí y de procedencias de otros sitios, ¿vale?
y lo que es lo que vemos en el supermercado. Pero hay una tendencia clara de valorar la miel. Entonces, la miel la vas a vender muy bien. Canal corto, fenomenal. Miel ecológica, pues fenomenal también, a más. No sé, Miguel, no sé si te he contestado a tu pregunta. El tratamiento de Varroa, que es el problema. Explícalo un poco más, Miguel. Es que Varroa con V es Varroa, yo no sé ni lo que es Varroa. La Varroa es un parásito que tienen las abejas, que es muy jodido, pues es muy esto. Yo soy apicultor Nobel, llevo poquito tiempo, estoy empezando a manejarlas, llevo 2 años directamente yo. La Varroa, en una estación polinizadora de la finca, la más grande, digamos, pues esa no la gestiono yo, la gestiona otro apicultor que es un amigo y él es el que la gestiona. Yo le ayudo a veces o no, otras veces no y tal, y él la explota. Y la estación polinizadora norte de la finca, esa ya la llevo yo directamente, ahí no entra nadie más. Entonces, yo no hago nada con la Varroa, no llego a nada, ni a verla, ni a gestionar. Las tengo las abejas de forma muy natural, de forma casi salvaje. Las miro, pues a lo mejor pues una vez una vez al mes, cuando hay que entrar al colmenar y abrir las colmenas, pues cada 7 días. Entonces yo pues tampoco voy tanto, las tengo para polinizar. Y realmente se nota muchísimo en los cultivos el trabajo que hacen las abejas, muchísimo. Pablo, y eso, sí, no, y Pablo, una pregunta que quería hablar, levanta la mano. Pablo, activa el micro. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Carlos. Mira, con lo que estabas comentando antes de el tema que te has comentado de ecológico, bueno, qué valor, que si tenía que ir por ecológico, que no. ¿Qué opinión tienes, pues, lo que han sido, supongo que, claro, con la experiencia que tienes, pues, agricultores como Joel Salatin o Elliot Coleman y toda esta gente americana que está apretando muy fuerte con el tema de orgánico, con la permacultura, etc. Al final hay como el discurso este de, al final, ¿qué le damos más valor? ¿A la etiqueta de ecológico o al hecho de que se haya producido realmente de una manera ecológica, de una manera sostenible, de una manera bio, etc.? La respuesta es facilísima, Pablo. La palabra bio o eco o orgánico en España solo la puedes utilizar si tienes un organismo oficial certificador. Y el organismo oficial certificador te va a exigir cumplir la normativa europea. Para toda Europa lo mismo. Entonces, América, Estados Unidos, tiene su normativa y tiene sus organismos certificadores. Europa, nosotros estamos en España, en Europa hay una norma, pues la norma, la que sea, número tal, que es la que tienen que tenemos que cumplir todos. Y para eso hay organismos certificadores. En cada provincia hay una. En Aragón está el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, con Antonio, su presidente. Y ellos tienen auditores, tienen unos procedimientos y son los que te van a exigir cumplir la normativa. Y con eso tendrás un sello bio. Si no, la palabra bio es fraude utilizarla. Y decir, y yo insisto mucho en eso, pues cuando hablo con clientes o estoy en las ferias, y decir que es ecológico porque no he hecho nada. Mentira, no es ecológico. Y sí que echas. Bueno, sí, a veces he hecho algo para... ¿Ves? O sea, ecológico es ecológico. Y ecológico te viene a hacer una inspección sin previo aviso y se pueden llevar una muestra de tierra, una muestra de planta o una muestra de fruto y analizarlo. Aparte de eso, tienes otra serie de condicionantes, que si la semilla sea orgánica, que no sea manipulada, etcétera, etcétera, la propia semilla, los procedimientos, los aceites de los tractores, o sea, es el conjunto. Yo soy el cocinero que han mencionado antes. Ah, Pablo. Para mí, como cocinero, hay veces que me da un poquito de rabia, ¿no? Que hay gente que está cultivando en ecológico, que tiene certificación ecológica
Y esto es algo como que a la gente no le queda claro. O sea, el hecho de que estés cultivando en ecológico, para mí como cocinero, como último consumidor, no le da un valor añadido. O sea, sí que se lo da, porque para mí es la única manera que tendría que cultivarse, pero el hecho de que tú cultives en ecológico no quiere decir que tu producto sea mejor. Bueno. Porque hay muchas granjas que cultivan en ecológico y que realmente el producto que tienen es de una calidad bastante baja. Vale, a ver, por ejemplo, en Tudela estamos, yo estoy al lado de Tudela. La alcachofa, yo soy el rey de la alcachofa ecológica de Tudela. Y hay alcachofas, no, ¿vale? Amigos míos que tienen alcachofa de Tudela y no son ecológicas. El sabor entre una y otra, yo no creo que lo pueda distinguir. Yo no. No se va a distinguir. La alcachofa en sí es lo que le envuelve. ¿Qué le he echado al campo? ¿Qué he echado para los bichos? ¿Qué le he echado a la mata de productos químicos? Son productos que luego los vamos a ingerir. Están todos legalizados. O sea, aquí hay unos márgenes de seguridad y sanidad permite todo. Pero bueno, siempre hay estudios y tenencias. En un restaurante, tú puedes decir, por ejemplo, un plato de alcachofas con jamón, me estoy inventando, y la alcachofa que sea ecológica y el jamón no. Oye, alcachofas ecológicas con jamón. No es un plato de alcachofas con jamón ecológico, ¿no? Puedes utilizar, y yo tengo muchos clientes del canal Oreca, Pablo, como tú, y que utilizan el apellido ecológico para el producto en concreto. Es más, hoy en día hay mucha tendencia, con lo que he comentado antes, con la trazabilidad. Alcachofas ecológicas de Carlos, de Biotraílla, o de Navarra, o de Buñuel, con jamón, ¿vale? Entonces, allí se le está poniendo, oye, esa alcachofa no es una alcachofa que viene, no se sabe de dónde, de un mercado, sino que es la alcachofa de Carlos, que la cultivó aquí, aquí, aquí. Entonces, esa trazabilidad, yo entiendo, Pablo, y por lo que estoy viendo en algunos clientes míos del canal Oreca, que lo están poniendo en valor, y eso o bien se pone de forma muy resumida en la carta, o si no, se canta. Y esta es alcachofa. Estoy de tu lado, pero que me parece muy peligroso para el cliente que no es un cliente profesional, como puede ser un cocinero, el hecho de decir, o sea, el hecho de relacionar muy directamente que un producto sea ecológico con que un producto tiene calidad. Porque desde mi punto de vista... Vale, sí, eso, me habías comentado eso también antes. La calidad se va a notar muchísimo en el canal corto, en la rapidez entre cortar la alcachofa y llevarla a la cocina del restaurante. Ahí vas a notar la calidad de la alcachofa. No es lo mismo esa alcachofa que se corta hoy y se entrega mañana a una alcachofa que la puedes cortar hoy, la llevas a un mercado, de un mercado la llevan a un intermediario, a una tienda, y esa tienda la coges tú y la llevas a... Han pasado 3 días. Esa alcachofa iba a perder cualidades organolépticas clarísimamente. Entonces, eso es por el canal corto, no es por ser ecológico o no ser ecológico. Y por las semillas que uses y por la calidad que tengas, o sea, al final, la calidad que tengas tú como productor. Yo he tenido la suerte que has mencionado antes, los últimos 4 años he estado viviendo en Copenhague y mi jefe montó un proyecto de una granja, la Farm of Ideas, la granja de las ideas, y ahora pues él es certificado 90% ecológico, porque más no se puede, ¿no? Pero sí que hay muchos... Pues yo me he encontrado con productores ecológicos que me están vendiendo la película de que son ecológicos y es como, muy bien, tío, si estoy muy de acuerdo con que no uses los productos que no tienes que usar, pero es que tu producto no es bueno. Ya, pues... Y me parece muy peligroso que se relacione... O sea, si algo es ecológico, algo es bueno. Y yo, desde mi opinión, no es así. Bueno en cuanto a sabor. Bueno, de calidad. En cuanto a calidad es organolépticas, ¿no? Organoléptica. Sí. Bueno, no te sabría... No, un tomate de Almería, no voy a meterme con nadie ni nada, pero bueno, es una cosa, un tomate de Almería de invernadero ecológico, porque eso existe, e hidropónico, sin tierra, no puede tener mucho sabor a un tomate convencional, feo de Tudela, criado en esta zona al sol en el mes de julio.
Claro, claro. Entonces, que es guay, ¿no? Que también nos planteemos el hecho de educar al cliente, ¿no? En plan de, aparte de buscar esa certificación ecológica, que me parece muy importante a nivel medioambiental y a nivel de salud, también me parece importante que vosotros, o sea, Sí. educar al cliente, ¿no? En plan, tienes que buscar, eso, aparte de lo ecológico, buscar la calidad, ¿no? sí, pero eso nos cuesta muchísimo, Lo sé, por eso te lo comento. Porque somos 100 o los que sean, y los supermercados vamos contracorriente de los grandes supermercados y las grandes tendencias, que es que el tomate lo tengas en diciembre y todos los meses del año. Y ahora mismo, si le preguntamos a Pituca o le preguntamos a Fernando o a cualquiera de vosotros, ¿cuándo hay que tomar alubia verde? Y te dirán, bueno, alubia verde vas al supermercado, pues todo el año tienes. Bueno, ¿pero de dónde viene? ¿Viene de Marruecos? ¿Viene de Navarra y de Aragón, con una alubia verde magnífica? ¿O viene de...? ¿Vale? Entonces, ¿cuándo es la buena, la sabrosa? ¿Por qué la alubia verde a veces es carísima y luego está mucho mejor de precio? Pues lógicamente, de cuanto más lejos venga, pues más caro va a ser. O no, a lo mejor porque en Marruecos a lo mejor la mano de obra es más barata. Entonces, el consumidor nos cuesta muchísimo, muchísimo aleccionarle y enseñarle, porque no sabe. En Tudela, en los supermercados de Tudela, tienes cogollos, el cogollo de Tudela, bueno, pues cogollos, todos emplasticados, le das la vuelta, producto de Almería. Y la gente de Tudela lo compra y no tiene ni idea. Y son de Tudela, pero a lo mejor sus padres tampoco. Sus abuelos tenían un huerto en la Mejana y eso sí que lo sabían, pero hemos perdido esas costumbres y hemos perdido ese conocimiento. Pues habría que trabajar. Es una pena, pero así es. Pero bueno, y hoy en día, pues gracias a que los productores pues estamos más formados, bueno, pues habéis visto en el inicio de la presentación, pues eso, que no es el típico agricultor que sin muchas posibilidades de hablar en una cadena de televisión nacional. Pues hoy en día tenemos más posibilidades, pues poco a poco vamos intentando abrirnos un camino, pero tenemos que competir contra las grandes cadenas de suministro que te meten el tomate o la judía verde de Marruecos todo el año. Entonces nos cuesta muchísimo. Es lo que hay. Bueno, poco a poco. Sí, eso es, Pablo, eso es. Mira, Marta comenta que es verdad que la estacionalidad de los productos ya no la recordamos y que sus hijos ni la conocen. Dice que si es exactamente igual bio o eco, que qué palabras serían las adecuadas para poner en los productos o en los envases. Sí, mira, Marta, exactamente lo mismo ecológico que biológico que orgánico, o sea, es exactamente lo mismo. Orgánico se utiliza más pues en Reino Unido, Estados Unidos, biológico en Francia, ecológico en España. En nuestro logotipo, si os fijáis, puse bio, trailla, ¿vale? Bio, ¿por qué? Y no puse eco, trailla. Pues porque también trabajamos algo en Europa. Entonces, la palabra bio es más internacional, es más conocida. Arriba, no sé si en el logotipo se ve, en algún lado, encima de bio trailla, es que a mí en la pantalla me aparece un desplegable, el logotipo pone Organics Grown by Us. Orgánicos cultivados por nosotros, ¿vale? Metemos la palabra orgánico también, ¿vale? Porque trabajamos también con Reino Unido. Y la palabra ecológico, pues bueno, ya se sobreentiende. Entonces, significan exactamente lo mismo, ¿vale? Pero también te digo, la normativa europea es para Europa, la normativa de Estados Unidos es para Estados Unidos, ¿vale? Nosotros nos regimos por la normativa europea. Y luego está, aparte de ecológico, está otra división distinta, biodinámico, ¿vale? Eso es otro concepto, ¿vale? Que aquí no lo estamos tratando, ¿vale? Nosotros no somos biodinámicos. Sí que utilizamos alguna técnica de agricultura biodinámica, pero son algunas técnicas o algunos conceptos en los que creo yo, entonces los aplico. La biodinámica, si no te la crees, pues es muy complejo y muy difícil aplicarlo, porque hacer algo en lo que no crees, pues cuesta hacerlo, lógicamente. Entonces, eso, Marta, son lo mismo. Sí. Al hilo de eso, Miguel Ángel preguntaba ¿qué opinas del sello Demeter de biodinámica? Ahora que estás hablando. Bueno, pues efectivamente Demeter es un organismo certificador de agricultura biodinámica. El sello Demeter tiene su hueco en el mercado y hay
hay compradores y hay clientes que te exigen el sello Demeter. Otra cosa es que a lo mejor no saben, bueno, a ver, particulares que sepan qué es agricultura biodinámica, pues no sé en España consumidores cuántos habrá que lo sepan, pero un porcentaje bajísimo, súper bajo. La agricultura biodinámica, yo tampoco soy ningún experto en esto. En Aragón tenemos magníficos expertos de agricultura biodinámica. Bueno, yo aplico algunos conceptos, bueno, las lunas, efectivamente, pues sí que las entiendo y lo aplico siempre que podemos. Aplicamos algunos tratamientos a base de pudín de ortigas, de algunos preparados de ajo, pues el 501, el 505, el 500, ¿vale? Algunos sí que lo utilizamos. Pero lo que no entiendo yo, pues eso, el cuerno de vaca que no sé qué, recién parida, con heces de no sé qué, enterrado, mirando para no sé qué dirección durante un año, pues eso fertiliza toda la finca, ¿vale? Lo he exagerado porque técnicamente no es exacto así, pero van por ahí los tiros. Entonces, como no lo entiendo porque no me da, pues entonces no lo aplico. Y bueno, pues para eso está la diversidad. Álvaro os pregunta qué plataforma de transporte recomendáis en base a vuestra experiencia en Aragón y si algunos sellos de certificadores ecológicos son mejor valorados que otros. Los sellos de certificados ecológicos, hay uno en cada comunidad autónoma, hay uno oficial, digamos, ¿vale? En Aragón está el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, en Navarra es el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra. Cada comunidad autónoma tiene el suyo oficial. Son públicos, ¿vale? Hay que pagar unas cuotas, pero son públicos. A mí esos me generan confianza. Los privados, también hay privados y harán bien su trabajo, lógicamente, pero tienen quizás un poquito menos de reconocimiento, pienso, quizás porque son más desconocidos. Al final todos los CAEZ, los CEPAEN, los ENEC, o sea, son terminología que al final todos tienen el mismo simbolito y cambia el nombre de la comunidad autónoma, tienen el mismo logotipo, entonces al final el cliente, el consumidor se va haciendo a esa imagen, lo relaciona. Y me preguntabas eso y me preguntabas también... Una plataforma de transporte en base a vuestra experiencia. Plataformas de transporte... ¿Cuál recomiendas? Una recomendación. A ver, en Aragón, bueno, pues transporte frío. Nosotros en Aragón hemos trabajado de dos maneras. Uno, nosotros desde Buñuel, tenemos el envasado en Buñuel, en la finca, desde ahí vienen, pues lo que va a la zona de Aragón, pues lo recoge una empresa de refrigerado de Aragón, lo recoge, viene con un tráiler, lo carga todo por las tardes y lo lleva a su plataforma logística, o sea, a su plataforma de Aragón. En concreto es la empresa Integra 2. Esta luego, antes, pues bueno, también cogíamos y desde allí iba luego un repartidor autónomo y nos hacía el reparto, ¿vale? Ahora mismo lo están haciendo ellos mismos. Bueno, podemos ir cambiando. Al final, luego os diré, en la parte esta parte de transporte, donde pienso que no se genera valor, en esta sí que se genera bastante valor. Entonces, porque al final es la única cara que va a ver el consumidor va a ser la del el tío de reparto, ¿vale? Entonces, si es guapo, es feo, va bien vestido, va tanto, o sea, es lo único que va a ver, ¿vale? El producto y el tío. Entonces, a veces esto depende mucho de la persona en sí que haga esa ruta. Entonces, si no funciona, pues cambiamos el sistema y cambiamos a otra. Entonces, trabajamos con varias. En Aragón, Integra 2, bueno, pues funciona perfectamente. Funciona perfectamente. Venga, pues como no hay más preguntas, yo creo que puedes continuar. Vale, muy bien. Pues me he adelantado, voy a volver entonces, voy a pasar las hojas a transporte y luego continuaremos por entrega, reparto, cobro, feedback, ¿vale? Bueno, en transporte habíamos visto, nos habíamos quedado aquí y veíamos que, bueno, pues el valor pues no se genera muchísimo valor. Llevamos también mercancía, por ejemplo, la que va a Madrid, Madrid capital y algo de Madrid alrededores. ¿Ahí qué hacemos? Hacemos un transporte pues con un transportista, bueno, en caso Urbano o Júdez o Guillén, que bueno, no genera más valor al producto y lo lleva hasta Mercamadrid, la mercancía, todos los palés. Y de ahí va un tío que se llama Lorenzo,
y que es majísimo, más majo que las pesetas, y con todo ese equipo, y que son gente sonriente, educada y majos, y cogen y hacen la última milla, la entrega a las casas, ¿vale? Entonces, esta parte de llevar a Mercamadrid no me genera ningún valor en el producto, y la siguiente, paso diapositiva, la entrega, reparto ya sí. Y para mí es la etapa más compleja de gestionar. ¿Por qué? Porque los repartidores pues son gente joven, que les meten mucha caña, que a veces tienen 40, 50, 60 repartos al día, y no es lo mismo el primer reparto o los repartos que haces a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, con un reparto que hagas a las 6 de la tarde, que te han dado un golpe en el furgón, que te han puesto una multa, que estás agotado y llegas con una cara distinta al consumidor. Y al final el consumidor, la única cara que va a ver va a ser la de este tío. Si lleva mascarilla o no lleva mascarilla, si va con guantecitos o no va con guantecitos, o sea, todas esas cosas ahora se miran. Y tiene que ir con mascarilla y con guantes ahora mismo, ¿eh? Y tiene que llevar la caja de verduras pues bien cogida, con las dos asas o bien puesta, y no llevarla debajo del brazo o cogerla de un lado, de un lateral, y la caja colgando, porque van los huevos y van las manzanas y todo se golpea. Entonces, es la parte más compleja. Y trabajamos con varios sistemas de reparto, varias empresas de transporte, y hay zonas o hay códigos postales, pues en Madrid mismo, que pues todos los códigos postales de alrededor los hace una empresa de transporte y ese código postal lo hace otra empresa de transporte. O, más difícil todavía, en un edificio de vecinos, pues hay dos vecinos que lo reciben con una empresa de transporte y hay otro vecino que lo recibe con otra empresa de transporte. Porque depende mucho de la persona, y si te ha caído mal, has tenido un incidente con él, lo que sea, pues nos lo dicen. Oye, este repartidor, este no sé qué, o esto me ha dicho. Con lo cual decimos, no te preocupes, te vamos a mandar a otro. Entonces, a veces no podemos dentro de la misma empresa decir, oye, cámbiame el repartidor, no tenemos ese poder de negociación. Entonces, pues metemos otra empresa de transporte, ¿vale? Es la etapa más compleja de todo, la más compleja. Valor del producto, bueno, es la única cara que va a ver el cliente, está clarísimo. Importantísimo la imagen, el trato, la educación, cómo lleva el paquete físicamente, o sea, todo eso es una pasada. También tenemos, trabajamos con, tenemos clientes o familiares o, pues donde tenemos mucha confianza y les preguntamos directamente, oye, el repartidor, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has esto? Joder, pues fenomenal, pues más educado que para qué. Joder, le he invitado y le he dado una croqueta que estaba haciendo en ese momento, o el tío más majo que majo. Pues, joder, esa señora que le ha invitado al repartidor que le ha dado una croqueta que estaba haciendo, pues que está encantadísima. O sea, ahora ya fallar en el resto del proceso de la cadena de valor, pues sería delito, porque la parte más difícil pues la tienes súper, súper ganada, ¿eh? ¿Hacer el reparto uno mismo? No, nada, cero. Hay que dejárselo a los profesionales. Si lo hace uno mismo, si yo fuera a hacer el reparto, yo, Carlos, imagínate que hago 5 cestas, ¿vale? 5. Hacemos cientos, lógicamente no podría, pero que hago 5 cestas y voy yo a repartirlas, me pegaría en cada casa media hora. Hablando con el cliente me preguntaría, ¿los pimientos? ¿Y los pimientos, Carlos? ¿Por qué no? Pues mira, los pimientos no, porque tal, porque cual, porque... No, eso no. Tiene que ser un reparto. Buenos días, tome. Y yo me tengo que dedicar a otras cosas. Entonces, esto hay que dejárselo a los profesionales, pero es la etapa más crítica. Y luego también, porque si en lugar de 5 repartos, pues tengo que hacer 100 repartos, pues evidentemente no puedo, o aunque tuviera 40 repartos, pues no podría trabajar el resto del día en lo que realmente tengo que hacer, ¿no? Entonces, el reparto siempre externalizarlo y hay que cuidarlo muchísimo. Y se cometen errores y hay fallos y hay quejas y hay de todo. Hay incidencias en el reparto, claro que sí. Es lo más complejo de todo. Siguiente parte de la cadena de valor, el cobro. El cobro que podéis pensar, bueno, el cobro, pues no. Hay que automatizarlo para que no suponga un centro de coste. No tiene que suponernos un centro de coste en nuestra estructura de costes. El cobro no tiene que ser un centro de coste. Nunca en billetes ni en monedas. Nunca, por muchos motivos, ¿eh? Porque no se puede trabajar con dinero no oficial,
porque luego hay que hacer un arqueo de un contar el dinero, lleva tiempo y no genera más valor, ¿vale? Si yo mando a un repartidor a hacerme y a cobrar en las puertas, ¿vale? Cada vez que entregas la caja, le cobras los 20 euros. Y luego tienes que contar los 20 euros. Y a veces no son 20 euros, pueden ser 20,50 y 20,60. Entonces ponte luego a contar. Faltan 10 céntimos. Todo este tiempo de contar, faltan 10 céntimos. Oye, te faltan 10, pues al final el producto va directamente a tu línea de costes, ¿vale? Entonces eso, pues, redúcelo, evítalo. El producto, ¿dónde está el valor del producto? Pues generando mucha confianza, lo que es la pasarela de pago, la forma de pedir los datos bancarios, la rigurosidad de mandar los recibos al banco. Pues si los recibos al banco tenemos que mandarlos para cobrar las cestas entre el día 2 y el día 5, pues siempre entre el 2 y el 5, ¡pum!, el recibo de biotraía. Y no es unas veces el 1 y otras veces es el 12, sino rigurosidad. Entonces al final eso al cliente le da sensación de seguridad. Y el pago es una de las etapas de un proceso de compra online. Yo no tengo los datos de estadística, pero que más nos echa para atrás. Si tú estás comprando algo y ves qué tal y en el pago te atascas, ves algo aquí, ves algo raro, ves esto, te piden la clave o no sé. Bueno, todos esos estudios están ya súper hechos, pues te tira para atrás. Luego con el cobro del producto directamente tienes que controlar los descuentos, incidencias, reducciones de precio, compensaciones. Oye, no me han llegado los huevos y me los has cobrado. Bueno, pues te tengo que devolver los 2 euros, el euro, los 3 euros que valen los huevos. O no te los dejo, la semana que viene te los pongo. O toda esta gestión en el cobro, que hay incidencias, pues tenemos que controlarlas nosotros. Existen plataformas donde tú haces todo el trabajo anterior y ellos se encargan del cobro y luego te liquidan. Te liquidan con un descuento, con una comisión, que puede ser un 10, un 15, un 20, un 25%. Al no controlar el cobro, es muy fácil para un cliente. Tú le dices, oye, la lechuga te dice el cliente, la lechuga tenía trocitos de barro. Y tú le dices, sí, porque había llovido, está recién cogida. Ah, vale, qué bien, y te la pagaba fenomenal. Pero la lechuga tenía trocitos de barro. No te preocupes, si lo has externalizado, no te preocupes, te la descuento. Eso es lo más fácil para una plataforma que solo hace una parte, que es la comercial y el cobro. Y tú haces todo lo demás, todo lo difícil. No te preocupes, te la descuento. Entonces, en tu liquidación, y 2 euros, 1 euro menos de la lechuga. Y yo, macho, esa lechuga había que defenderla, era por el barro. Entonces, ese trato directo a nivel de cobro es muy importante tenerlo. ¿Y qué estamos generando valor al producto? Lo estamos generando clarísimamente. La última parte de la cadena de valor, el feedback, la comunicación con el cliente. El cliente no lo conoces. Nosotros tenemos miles de clientes. No conozco a ninguno más que a mis hermanos, ¿vale? Que también son clientes. No les cobro nunca, pero bueno. Pero esa comunicación tiene que existir y te van a dar un feedback que es súper importante. O sea, es el crucial, el máximo. Hay que obtener un feedback de forma ágil. O sea, no vale mandar una encuesta que donde tienes que meter un password, donde te piden luego un captcha, donde tienes que tal, para luego 3 páginas de encuesta. No. O sea, tiene que ser algo pom, rapidísimamente. Que el cliente perciba que siempre tiene una persona detrás a la que dirigirse y no es el repartidor. Existe una persona que se llama tal o cual, que a lo mejor su cara no la conoces, pero que siempre está detrás y le puedes comunicar por teléfono, siempre hay que tener esa vía, aunque procurar no usarla, por WhatsApp, por email, y las respuestas han de ser rápidas. O sea, yo tengo algo que decirle al sistema, yo como cliente, a la empresa que me ha traído la cesta, no puede ser que me respondan al día siguiente o a las 8 horas, ¿vale? Tienen que ser respuestas pues en la siguiente hora, 2 horas máximo, ¿vale?
El valor del producto pues, te permite recuperar todo el valor generado y percibido por cada cliente. Una cosa es el valor que tú piensas que estás generando y otra cosa es el valor que ha percibido el cliente. A lo mejor para ti el reparto en sí, la última milla, es todo y para el cliente no es nada, porque pone un letrero, mi tía recibe las cestas. Entonces, pone un letrero, un cartel y cuando pide una cesta pone un cartel en la puerta por fuera y pone, señor repartidor, deje la cesta en la puerta y váyase. Pues no quiere hablar con el repartidor, no quiere tener que un esto, está en otras cosas, está en lo que sea. Para ella no le genera valor. Entonces, ese es el percibido. Es lo importante también saber dónde nos están, por dónde nos van a ir juzgando los clientes. Bien, hemos visto, vuelvo para atrás, todos estos puntos de la cadena de valor, ¿vale? Y vamos a ver ahora unos conceptos muy rápidos que he plasmado sin ningún orden, no tienen ningún orden, pero para intentar ayudaros en otros aspectos de vuestro negocio, ¿vale? Cómo llegar a los clientes, o sea, lo básico que tenéis que hacer en vuestro emprendimiento es el tema clientes. Lógicamente eso es lo más importante, los clientes, cómo llego a los clientes. Y luego ya tiro para atrás si quiero, ¿vale? Pero tengo un producto magnífico y no tengo ni idea de cómo llegar a clientes o no sé venderlo, pues no te vale para nada. Por mi experiencia, el boca a boca funciona muy bien, tiene un coste muy bajo, ridículo, y funciona bien a los que llega, al ámbito que llega cada persona. Las redes sociales tienen un coste muy bajo y tienen un alcance muy alto, muy alto. Y lógicamente dentro de redes sociales estoy hablando de, bueno, pues las redes más usadas, ¿vale? Que quizás no sean las más conocidas. Se pueden hacer promociones en las redes sociales. Y luego han salido ahora, pues, como setas, los influencers. Al final, ¿un influencer qué es? Pues alguien en el cual otras personas se fijan. Los influencers en redes sociales, pues, funcionan bastante bien. Hay que hacer criba. Hay muchos que se han apuntado al carro. Hay que hacer criba, pero funcionan muy bien. Y la rentabilidad de este tipo de personas, pues es buena, es buena. Folletos, yo empecé con esto. Cuando yo empecé este tema de cestas de biotraía, pues yo en las redes sociales, o yo no estaba enterado, no existían todavía, pero no existían. Y empecé con tema folletos. Un coste muy alto y llegas con un alcance pues realmente bajo. No tenía otra manera. Tenía esta manera también, publicidad en medios locales y nacionales. Tiene un coste altísimo. Y vas a llegar a mucha gente, pero de las cuales potenciales clientes, pues son pocos. No quiero decir nada en contra de los medios locales y nacionales, pero son para lo que son. Para este tipo de negocios yo creo que no son los apropiados. Ahora mismo con la publicidad que nos están haciendo en medios nacionales, por ejemplo, pues pronto veréis también en Antena 3, salimos en Televisión Española, hemos salido ya pues 3 o 4 programas, claro, pero tienen aquí, para mí, un coste cero. Entonces, aporto una serie de conocimiento o de experiencias o de lo que sea, o de gracia, y la difusión es muy alta. Entonces, eso sí que lo notamos muchísimo. Y para mí esta es la mejor. Ferias especializadas. Hay muchas ferias especializadas, ahora se han parado todas, lógicamente, este primer semestre del año. Tienen un coste muy alto. Muy alto, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir, aparte de un coste económico, pues no son en tu ciudad, son en otra ciudad, unos desplazamientos, alojamiento, y luego un esfuerzo humano importantísimo. Pues al final tienes que estar en una feria, pues aquí el día anterior, dura 3 días, o sea, al final te pegas 4 días de feria y es agotador. Entonces el esfuerzo es altísimo, pero la difusión y el mercado al cual va dirigido, pues es el perfecto, el que necesitas, el mercado objetivo. Entonces, bueno, pues estas son algunas formas según mi experiencia, para llegar a los clientes. Otro concepto que quiero contaros, los conceptos de moda
que pueden generar confusión, ¿vale? Y hemos nombrado ya algunos. Son palabras que la gente las relaciona con el canal corto, pero como al final los estamos metiendo por todos lados, la gente no tiene un lío, ¿eh? Kilómetro cero, ¿qué es kilómetro cero? Kilómetro cero, pues para Madrid, por ejemplo, kilómetro cero es, pues coge la huerta de Navarra, porque la huerta de Madrid no existe, no hay huerta en Madrid, ¿vale? Y por la climatología y por la orografía, pues no puede haber huerta. Hay 3 huertas que no alimentan a los 7 millones de habitantes que tiene Madrid y su comarca. Entonces, kilómetro cero para ellos es también Navarra. Pues coge Valencia con los cítricos y coge Navarra y coge el pescado de Asturias, de Cantabria, no sé, ¿vale? Entonces, kilómetro cero es relativo, ¿eh? Lo que yo pienso que deberíamos ir más, lo que es kilómetro cero, a lo que no es kilómetro cero es pues los cítricos. Si tenemos magníficos cítricos en todo el levante español y bueno, pues en Tarragona y en Andalucía, ¿por qué no estamos trayendo los cítricos de Sudáfrica o de Sudamérica? Vale, pues podemos perfectamente prescindir de esos cítricos y consumir el producto kilómetro cero, que es en este caso pues kilómetro península ibérica, ¿vale? Yo pienso que debería ser así. Producto local, pues otro concepto que hoy está muy en boca. Producto de cercanía. Esto es de cercanía, ¿vale? Sí, ¿de dónde viene? Pues no lo sé, no, viene de aquí, de la zona de aquí, de Navarra, de Aragón. Vale, pues cercanía, eso es lo mismo, es al lado. Venta local, mercado local, son palabras que a la gente se les llena la boca y cuando vas al fondo, pues te puedes llevar decepciones. Y producto de temporada es ya la bomba, vamos, esto de temporada es ya, me parece increíble porque no conocemos el ciudadano de a pie en un porcentaje altísimo, no sabe lo que es de temporada, lo que no es, y encima le estamos engañando. La gente, los productores, casi los comerciales, los comerciantes, las tiendas, le estamos engañando al consumidor y al final el consumidor pues tiene un follón grandísimo. Mira, esta es la foto, lo he cogido de internet, ¿eh? Repartidor con su mascarilla, sus guantes, la caja con un guante y cogida la caja perfectamente llamando al timbre. Nuestra imagen perfecta, ¿vale? Y bien vestido y bien esto es lo que buscaríamos todos, ¿no? Bien, vamos a ver otra. Os he comentado también algo antes sobre la escalabilidad del proyecto de canal corto. O sea, cuando hablamos de canal corto no nos pensemos en algo pequeño. Bueno, puede ser pequeño, pero que sea escalable, ¿vale? Que luego nos quedaremos cortos nosotros, ¿eh? Por qué corto he sido en hacer esto tan pequeño y tan poco escalable. Piensa que no se puede dominar el alcance de tu clientela. No lo puedes dominar hoy en día, para nada. Y te puedes ver sobrepasado por tu área de influencia. Yo voy a hacer unas cestas que voy a vender en mi barrio. Bueno, pues a poco que empieces a vender la primera cesta, el del otro barrio se va a enterar y va a querer a lo mejor comprarte, con lo cual ya tienes no es que voy a hacer el reparto solamente en Zaragoza, en el barrio de la Almozara, y como vivo ahí, pues voy al huerto, lo cojo, lo preparo, con la furgoneta os llevo y lo reparto. Pues no, pues va a tener que decir que no al barrio de, bueno, pues otra punta de Montecanal, en Zaragoza, porque te van a hacer un pedido. Ya es como le dices que no. No, pues venga, pues voy a hacer que sí. Vale, pues ese pedido, ¿cuánto te va a costar el reparto? Y volver a aparcar y a entregarlo, pues 45 minutos a tu rate horario, pues bueno, pues es un coste elevado. Entonces, dimensionarlo todo que sea escalable. O dices, no, pues es que para Zaragoza voy a tener estos repartidores y para Madrid estos otros y para... Aunque no tengo pedidos en Madrid, pero tengo ya todo pensado, lo tengo todo planificado. Haz escalable tu proyecto. Y para eso... Y hoy en día, bueno, yo creo que todos los asistentes a este programa, pues bueno, estáis preparados para apoyaros en un buen sistema informático. Un sistema informático no tiene por qué ser un ERP tipo SAP, que a lo mejor algunos de vosotros ni sabéis lo que es, que vale una implantación, vale no sé cuantísimas horas de consultoría. No, para nada, es que eso no lo podemos comprar, eso vale varios millones de euros. Un sistema informático puede ser, y sin hacer publicidad de nada, puede ser Word, Excel y la nube, pues cualquier plataforma de la nube. Y eso simplemente es un buen diseño informático. Nosotros
lo trabajamos así, y trabajamos en la nube, y trabajamos con muchos dispositivos, y trabajamos gente en casa, el teletrabajo, que ahora pues Fernando, Pituca, tal, y bueno, pues habéis puesto un poquito al día, o el teletrabajo, o sea, nosotros estábamos teletrabajando desde que iniciamos la actividad, hace 15 años empezamos a teletrabajar. ¿Por qué? Porque inicialmente estaba yo solo, pero necesitaba movilidad absoluta, entonces había que teletrabajar. No tenía la nube, sí, desde el principio ya estaba trabajando todo en nube. Antes había menos dispositivos, menos aplicaciones para poder trabajar en la nube. Ahora mismo hay muchísimas y gratuitas y con unos espacios alucinantes. Pero yo aquí, en el teléfono móvil, tengo la información de toda la empresa y todos los pedidos que están ahora metiendo los puedo ver aquí. Entro perfectamente, pom, y estoy viendo y veo envasado y veo tal con WhatsApp. Y el WhatsApp lo utilizo para trabajar. Lo utilizo muchísimo WhatsApp y tengo mis grupos y tengo algunos de ocio, ¿vale? Pero los de trabajo son los del trabajo y para mí WhatsApp es una herramienta de trabajo, ¿vale? Y donde podemos estar informados varias personas. Fijaros, por ejemplo, la situación a nivel informático. La oficina administrativa y comercial la tengo en Zaragoza. La finca, yo tengo oficina en Zaragoza. Yo personalmente tengo también una mesa y una silla y un ordenador, bueno, ordenador portátil en Zaragoza. En la finca, ahora mismo estoy en la finca. En la finca tengo otra oficina, ¿vale? Y también tengo mi mesa y mi silla. En la sala de envasado, el almacén de envasado, pues hay otra especie de oficina. En el teléfono móvil, en itinerancia, yo estoy dentro del coche entre 6 y 9 horas al cabo del día. Ojo al dato, ¿eh? Entre 6 y 9 horas. En el coche tengo el ordenador portátil, tengo que muy pocas veces lo utilizo, y el teléfono móvil. Y desde ahí me funciono perfectamente. Entonces, apoyaros en un buen sistema informático que no os impida, o sea, que os agilice vuestro trabajo. Al final, vuestro trabajo como emprendedores son vuestras horas y no podéis verlas mermadas por torpezas informáticas del papel, que tengo que llevarle el papel a fulanito para que pueda preparar el pedido. O sea, no, ese papel, lógicamente, no tengo que decirlo ya, pues ya todo el mundo no lo manda físicamente el papel o no lo lleva, sino que va, lógicamente, a apoyaros mucho en eso. Esto es otro aspecto también que me parece interesante que lo valoréis, la estacionalidad del proyecto, de vuestro proyecto. Yo pienso que no deberíais de buscar nunca un proyecto estacional. ¿Por qué? Pues porque hay que conseguir fidelizar a los clientes y al cliente hay que ofrecerle constantemente carnaza para que entre, carnaza al cliente, ¿vale? Si no, si está un mes que ya no compra en Biotraía porque ya no hay verduras porque solo hace verdura en verano y en invierno no hace nada, pues entonces o hay un mes, el mes de junio, pues que no tiene nada más que lechugas y acelgas, pues ¿qué va a hacer con lechugas y acelgas? ¿Qué cesta vas a comprar con lechugas y acelgas? 4 kilos de lechugas, o sea, de acelgas y 7 lechugas, ¿qué haces con eso en casa? Entonces, hay que buscarse la vida para tener variedad y trabajar todo el año. Y una vez que el cliente entra, si no le fallas, no te suelta. O sea, eso es así. O sea, yo tengo clientes de particulares de cestas que empezaron hace 15 años conmigo. O sea, y siguen, y a veces veo las listas o veo las cestas y viene el nombre y digo, ostras, todavía está. La de veces que habremos fallado con esa persona a lo mejor, pero bueno, hemos sabido recuperarla y todavía está. Y de esos hay, pero muchos, lo cual me enorgullece también, ¿no? Entonces, la estacionalidad del producto, joder, no sé, los proyectos que tenéis, que estáis trabajando, pues, o sea, a ver, quizás hay alguno que sea estacional de por sí, ya me disculparéis, ¿vale? Por lo que estoy diciendo ahora. Pero bueno, pues no sé, pues el que hace aceite, voy a inventar una cosa, el que haga aceite y solo hay una época del año, pues luego sacar aceite, pues luego intenta vender las aceitunas en conserva también, yo qué sé, para completar el año que has hecho. ¿Sabes? La cosa es que se mete en el mundo, o sea, todo tema de aceites y olivas y tal, se lo voy a comprar a este emprendedor en canal corto. Pues ya quiero que paté de olivas, que me dé todo de las olivas y que me lo pueda dar todo el año. El cliente lo intenta plasmar aquí pues con un imán
que coge todas las caritas y intentamos ahí atraerlo y atraparlo y mantenerlo allí. Pues si se va, o sea, yo estoy comprando las cestas en Biotraía, ahora no tienen cestas porque no tienen productos, pues voy a probar otro, pues me gusta el rollo este de las cestas y entro en otra esto, ahí va, pues esto, y ya, me he olvidado de Biotraía. Y a lo mejor ya no me acuerdo de Biotraía. Y me dice, no, pues como estaba bien con este otro, pues ya no he vuelto con vosotros. Y digo, joder, vuelve. No, pues es que, pues... ¿Vale? Venga. Esto de aquí hay un tipajo en la cárcel. Esto hay que evitarlo, ¿vale? Y os he comentado antes, registro sanitario para corte de verduras, para el lavado de verduras, para lo que necesitéis en vuestra etapa, en vuestro proceso de fabricación, donde estéis, hasta ahí tenéis que llegar con el registro sanitario. Certificados específicos, indicación geográfica protegida, denominación de origen, si es ecológico, o sea, yo no puedo decir que tengo alcachofa de Tudela si no estoy dentro de la denominación de origen protegida alcachofa de Tudela. Si no tengo que decir, tengo alcachofa y la tengo en Tudela, pero no puedo decir las palabras alcachofa de Tudela, espárrago de blanco de tal, pimiento de tal, ¿vale? Y como es cebolla de... Puedo decir cebolla tipo Fuentes, pero no puedo decir cebolla de Fuentes si no estoy dentro de la IGP cebolla de Fuentes, IGP o DOP, no sé lo que tiene la cebolla, ¿vale? Pero todo eso, pues ir sacándolos, porque va a generar confianza con el consumidor. Evidentemente, la seguridad social, ahí la tenemos y tenemos que estar todos dentro. O sea, es que en este mundillo del sector primario, pues ya sabéis todo cómo funciona, ¿vale? Y con el control del registro horario que tenemos que llevar ahora todos, que nos ha supuesto una complejidad en la gestión total y absoluta para nosotros, pues hay que llevarlo al día. Hay que ser rigurosos con eso. Los análisis de puntos de peligro y control crítico, que os hablarán la semana que viene, si no recuerdo mal. Los sistemas de autocontrol, ¿vale? Todo tema, esto está muy relacionado con temas sanitarios, o sea, todo, y puntos suspensivos, no he puesto todos, he puesto solo unos pocos, bueno, que no os olvidéis nunca de la normativa y la legislación que tenéis que aplicar. Y esta es la última hoja. Las nuevas tendencias por el coronavirus. ¿Qué pienso yo? Bueno, y algunas cosas son constatables. Hay un incremento de compras online, eso es evidente, ¿vale? O sea, no recuerdo las cifras, se han incrementado las compras online durante este periodo de confinamiento en un 67%. Pues vale, pues en un 67%. Perdón. Nosotros hemos tenido un incremento importante de clientes en compras online y, joder, y luego les preguntas, oye, ¿cómo nos has conocido? Y dice, no, os conozco desde hace 6 años. Pero nunca había tenido la oportunidad porque siempre trabajo fuera, porque vivo fuera, porque el fin de semana, porque tal, porque mi marido hace las paellas el domingo y no cocinamos más. Y ahora ha sido el momento, ¿vale? Pues bueno, ha habido un incremento muy importante. De ese incremento, muchos se van a caer y otros se van a quedar. Muchos se van a quedar también. Precaución, miedo a estar en sitios con otras personas. A ver, se está viendo y lo están diciendo y por eso ahora se están volcando todas las cadenas de supermercados porque esto es una grandísima amenaza para ellos. Y los que no tenían la venta online la están poniendo y los que están diciéndote ahora que te están mirando la temperatura, los guantes, los tal, para intentar que ese miedo pues que se reduzca. Pero ese miedo ya ha existido y algunos consumidores lo mantienen, otros lo irán reduciendo y lo olvidarán y otros se quedarán con ese miedo en el cuerpo. Pues bueno, pues nosotros que no somos un supermercado, pues los que tienen ese miedo en el cuerpo, pues que nos vengan a nosotros. Pues fenomenal. A nosotros digo, a todos los que trabajamos las ventas online. Ahora estamos más en casa, hemos estado evidentemente, y posiblemente pienso que vayamos a estar más en casa. Vamos a estar más en casa. Yo no soy ningún gurú, ningún filósofo, ningún tal, son solo sensaciones, que las vuestras pueden ser iguales o pueden ser distintas. Sí. Ahora estaremos más en casa, también saldremos, pero vamos a estar más en casa. Uno de los problemas de la compra online es luego estar en casa, porque no estamos preparados para recibir el pedido, porque yo he recibido pedidos, hemos recibido, pues hace años recuerdo, oye, pues la entrega hacérmela pues de 12 a 12 y cuarto. No, pero a ver, señora, ¿cómo vamos a hacer la entrega de su cesta de verduras de 12 a 12 y cuarto? O sea, no existe ningún servicio y si voy a tener que ir yo seguramente no llegaré en esas horas porque no voy a poder aparcar o no voy a poder. Ah, no, pues de 12 a 1. Pues no, tampoco. Entonces, no estamos preparados. La forma de vida,
los edificios, los pisos, es distinto a tener casitas donde puedes dejar la cesta ahí en la entrada de la casa, se va al repartidor. En algunos países de Europa, los que están mucho más metidos en tema de cestas, las empresas de cestas tienen las llaves de las casas. Las tienen. Y entran en la casa y dejan la cesta y se van. Queremos confiar en pocos. Y nos está pasando. Cada vez vamos a confiar en menos. Vamos a tener nuestro círculo de confianza. ¿Quién hablaba del círculo? Mi círculo de confianza de los padres de ella, ¿no? En la película de los padres de ella, él decía, le decía a Foyen, creo que lo Foyen, que estaba fuera del círculo de confianza y dentro del círculo de confianza. Hay una cierta vuelta a la sencillez, al canal corto, a la compra directa. O sea, eso está clarísimo. Clarísimo. Nos estamos dando cuenta de la bola donde estábamos y la inercia que llevábamos. Nos preocupamos más por nuestra salud. Nos estamos preocupando. Hay un bicho por ahí fuera que ni lo vemos, ni lo controlamos, y nos está matando. Buscaremos lo bio. Lo estamos buscando. Buscaremos más lo de temporada. Buscaremos más los productos no procesados de una manera exagerada, ¿vale? Nos vamos a preocupar más por el planeta y por el medio ambiente, aunque solo sea el medio ambiente cercano. A lo mejor lo que pasa en Amazonas nos da igual, pero lo que pasa en la ciudad de Zaragoza, el río Huerva en Zaragoza, no lo ha visto de los 600 o 700.000 habitantes que tiene Zaragoza, Pituca, 800.000, el río Huerva no ha mirado hoy al río Huerva ni uno, seguro. Y al Ebro, 50 personas. Yo tengo mucha tendencia a mirar estas cosas porque me gusta mucho la naturaleza. Y yo recuerdo una vez cruzar no sé qué puente del río Ebro y vi por el río una nave de real con sus patitos cruzando el río. Pues época estival, que de eclosión de huevos, eran pequeñitos, no había corriente y cruzaba el río nadando, todos. Y me quedaba yo mirando y por el puente íbamos cruzando varias personas, por el puente el que sea, el de la Almozara. Nadie miró los patos, que no los miramos. Entonces, ese acercamiento al medio ambiente más cercano lo vamos a notar, ¿eh? Y yo pienso que el coronavirus, con esto acabo, bueno, lo he puesto en la cinta azul, pues hay que recordar que estamos de luto, que nos ha hecho muchísimo daño, que nos sigue haciendo mucho daño, pero pienso que creará tendencias positivas en el largo plazo. O sea, que va a tener un lado positivo. Y no quiero hacer hincapié en todo lo negativo, pero va a tener un lado positivo para las personas y para el planeta, ¿vale? Y en ese nicho estamos todos vosotros que vais a trabajar en proyectos del sector primario y en canal corto. Con esto he acabado. He acabado un poquito pronto, pero así dejo 20 minutos pues, para que podamos hacer alguna reflexión. Y vuelvo atrás en la pantalla donde queramos a lo mejor incidir un poquito más, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis mis datos de contacto y tal, pero bueno, los tiene Pituca, los tiene Fernando para cualquier cosita y tal. Pero bueno, a ver qué me queréis... Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien, qué didáctico que eres cuando hablas. Mira, te seguimos lanzando preguntas que han ido escribiendo en el chat. Comenta Ila, yo estoy empezando con la elaboración de quesos. Hago pequeñas remesas y veo que estos pasos que estoy haciendo los hago mal. ¿Significa que esos clientes ya los he perdido para siempre? Pero ¿por qué? No te entiendo ya. ¿Por qué dices que los pasos los estás haciendo mal? Estás en la elaboración de quesos... remesas, o sea, lo une a las pequeñas remesas, ¿no? A ver, bueno, no, o sea, pequeñas remesas, a lo mejor tu capacidad de producción es pequeñita, pero pues tú piensa ahí ya que a lo mejor tú vas a hacer, oye, pues yo tengo una capacidad, tengo 10 ovejas y puedo hacer 20 quesos al año, pues los 20 los vas a tener vendidos, pues vale, pues bien, a lo mejor tu capacidad es esta, pero piensa también que vas a quedar mal con algunos clientes, porque, ota, yo quería un queso, si te había reservado, pero yo también lo quería, y a mí no me ha llegado tampoco esta vez, y a mí no me ha llegado. ¿Qué tienes que hacer en ese caso? Subir el precio para frenar la demanda. Pero si subes precio y te pasas, vas a crear una imagen de cara, de tal, y se te puede venir todo el mundo abajo. O
sea, nosotros tenemos problemas con las pequeñas remesas, con los huevos de las gallinas. Las gallinas ponen huevos cuando ponen huevos y en invierno apenas ponen huevos y tenemos problemas con los huevos y quedamos mal con clientes por los huevos. Y entonces los clientes tienen un sistema de reserva de huevos, pero incluso a veces a los que los han reservado no les llegan, porque claro, yo no sé cuántos huevos van a poner las gallinas y se pueden enfadar y se enfadan, ¿vale? Tenemos que buscar la manera de compensarles. Entonces no creo que lo estés haciendo mal, pero bueno, pues otra manera de hacer las cosas y ya.